Bienvenida Maritza, es un gusto que estés acá con nosotros, un gusto que nos estés acompañando. Gracias, gracias Vladimir. Bueno, yo encantadísima, por supuesto, de poder conversar contigo, de compartir con toda esta comunidad global, todos estos seres que estamos despertando en conciencia y, como digo yo siempre, tejiendo la luz del nuevo tiempo, ¿ah? Así que juntos nos vamos conectando simplemente en ese propósito que nos une, que es acompañar seres a florecer y a mirar su grandeza. Así es, Maritza, el propósito que nos une. Para nosotros es un verdadero placer tenerte acá, aunque teníamos tiempo sin hablar, creo que ya habíamos pasado casi un año sin conversar así uno a uno. Es un gusto volverte a ver, volver a conversar contigo. Ya hemos tenido nuestras experiencias previas. Este va a ser tu segundo Flow Summit. Participaste en la edición del 2022. También hemos tenido una participación muy especial acompañando el curso de Greg Braden, Códigos de Sabiduría. Y quería, para aquellas personas que aún no te conocen, que nos comentes cómo ha sido esta pequeña historia, pero muy emocionante con Unity, cómo ha sido tu experiencia con nosotros, con la comunidad, que es muy importante, que nos des una pequeña introducción de lo que ha sido hasta ahora estos años trabajando junto a Unity. Sí, sí, bueno, ha sido realmente una experiencia que me llena el corazón, que simplemente la asumo como una hermosa oportunidad de llegar con todas estas herramientas, con toda esta información que hemos recibido y que la ponemos al servicio de muchos otros. El trabajo que ustedes llevan a cabo, sobre todo en este momento planetario que estamos viviendo, es fundamental. Y por supuesto, tú lo decías, el propósito que nos une por sintonía de frecuencias, aquí nos hemos conectado y cada cual pone al servicio aquello que tenemos y ha sido para mí realmente pues simplemente una vitrina tremendamente potente, no solamente para entregar información valiosa a través pues de la Flow Summit pasada, sino también lo que fue el programa Códigos de Sabiduría, que estuve 9 semanas allí acompañando un grupo de seres a conectar con ese espacio sagrado del corazón, desde el cual simplemente despertamos esa memoria del origen en cada uno de nosotros. Así que gracias, Vladimir, por brindarme esta hermosa oportunidad y a todos quienes son parte de esta comunidad Unity por abrir su corazón para reconocer ese ser luz que somos. Gracias a ti, no solo por participar, sino también por el apoyo. Hay una pequeña anécdota. Yo trato de estar lo más cerca de la comunidad, lo más cerca que me sea posible por las diferentes responsabilidades, pero siempre veo en la comunidad que hay mucha gente que te quiere, que hay mucha gente que te sigue. Incluso mi madre, ella, yo creo que te adora porque siempre está, Maritza, de la glándula pineal, y Maritza, y me ha pedido acceso al curso y me ha pedido acceso a cosas. Entonces creo que dentro de la comunidad de Unity ha formado ahí también como tu propio nicho de personas que no solo te siguen a ti porque el carisma, la forma en que conectas, lo bien que comunicas, pero también el tema de la glándula pineal que conecta tanto y genera tanto interés. Entonces creo que en estos últimos años he notado eso, que desde esa primera participación, el feedback que hemos tenido de la comunidad hacia ti es súper, súper, súper lindo y espero que también podamos seguir creando cosas contigo en los próximos meses, en los próximos años. Amén, que Ahora así sea. bien, Aquí al servicio siempre. ahora bien, vamos a ya entrar en tema porque tenemos este gran evento a las puertas y estamos ya a punto de empezar. Maritza, tú formas parte del día 6 del Flow Summit, en el que vamos a tratar sobre enseñanzas chamánicas y espirituales sobre el flow. Entonces, hablamos de diferentes temas. En este día tenemos a gente como Alberto Villoldo, Marcela Lobos, Daniela López, Maritza, por supuesto. ¿Y de qué trata? Es simplemente de entender cómo ese fluir nos ayuda a transitar de una manera más amigable por la vida, sea que quieres una transformación, sea que quieres un cambio, sea incluso quieres sanar, fluir, permitir, es indispensable. Entonces, hoy, Maritza, me gustaría que conversáramos un poquito más sobre el tema de la transformación y cómo usar ese fluir que hablábamos
para transformar la vida, para obtener los resultados que quiero. ¿Qué te parece si hablamos de eso? Claro que sí, Vladimir, y es fundamental porque esto pasa por reconocer en primer lugar que somos seres creadores. En conocerse a sí mismo está la gran clave. Y cuando nosotros hablamos de aquello de transformar nuestra realidad, fíjate que a mí no me gusta utilizar la palabra realidad porque muchas veces tenemos la idea de que la realidad no puede ser cambiada. Y cuando dice, bueno, acepta la realidad, yo digo realmente allí hay sentimientos de aceptación o hay sentimientos de resignación, de frustración o de impotencia, ¿sí? Porque avanzamos por esta vida demasiado conscientes de nuestras limitaciones, pero muy poco conscientes de nuestro potencial creador. Siempre digo, no habitamos en la realidad, habitamos en un campo de resultados, resultados de nuestros procesos creativos porque somos seres creadores. Y por eso es que, insisto, en el autoconocimiento está la clave. Reconocer aquello que se nos ha dicho por distintas vías, de que hemos sido hechos a imagen y semejanza de un arquetipo uno, de un creador perfecto. Por tanto, la herencia de ser creadores en perfección está en cada uno de nosotros. Todo lo que manifestamos en esta experiencia que nosotros llamamos vida. Y eso pasa por nuestro estado de salud, por la calidad de nuestras relaciones, por nuestra situación económica, nuestra situación laboral. Es un resultado de nuestro proceso creativo. Cuando alguien está manifestando desarmonía en cualquier escenario de su vida, la respuesta natural es, perdóname, pero yo no lo quise crear. Lógicamente, ninguno de nosotros quiere crear desarmonía, ninguno de nosotros quiere crear imperfección. Todos buscamos la felicidad, todos buscamos la paz, todos buscamos la abundancia de todo lo bueno en los distintos escenarios en que nos vamos moviendo. Pero no se puede sanar lo que no se conoce. Si yo no comienzo por hacerme consciente de cómo he generado el proceso creativo, si yo no comienzo por hacerme responsable de que sean cuales sean los resultados que yo haya manifestado, todas las experiencias que yo he vivido hayan sido calificadas por mí positiva o negativamente, ha sido resultado de mi propia creación. Y esto no es para caer en culpa, porque la culpa nos lleva simplemente a mirar al pasado, autocastigarnos o a castigar a otros y desde allí no transformamos resultado alguno. Siempre digo, esto nos lleva a una tremenda responsabilidad. Responsabilidad. La habilidad para responder por mis pensamientos, por mis decisiones, por mis acciones y por todo aquello que ha determinado mi proceso creativo. Entonces, cuando decía que no se puede sanar lo que no se conoce, ¿cómo hago yo para transformar resultados en mi vida si ni siquiera me he hecho consciente de cómo he llegado a ellos? Si ni siquiera he integrado en esa conciencia externa, pues esa aplicación correcta de las leyes que gobiernan este sistema de mundos, que es donde viene la importancia de comprender la ciencia universal, que está, por supuesto, presente en claves a través de distintas religiones, a través de la sabiduría ancestral, la sabiduría de nuestros pueblos indígenas. Por eso todo lo que se entrega en la Flow Summit en este día es clave porque todo esto tiene que ver con nuestro proceso creativo. Nosotros estamos o habitamos un universo que está gobernado por leyes que muchos desconocen. Y cuando nos movemos a ciegas en esta experiencia que llamamos ser seres humanos, erramos simplemente por desconocimiento, por ignorancia del ser real que somos y por desconocimiento de las leyes que están incidiendo en la creación de nuestra realidad. Entonces, como bien te decía, reconocer que somos seres creadores es fundamental. Reconocer que hay dos condicionantes que han determinado todos nuestros procesos creativos, que son justamente el poder del sentimiento y el poder de nuestra atención. Esto nos entrega de manera simple la comprensión de leyes universales que tienen que ver con la ley de causa y efecto, con reconocer que el universo es mental, que todo es vibración y es información que hemos recibido por distintas vías porque hoy está allí disponible para todos. Pero muchas veces nos quedamos en qué interesante esto, qué bonito, pero el tema es cómo lo llevo a mi vida y cómo lo aplico de manera simple. Entonces, ¿cómo transformo resultados en mi vida cuando voy al origen de esos resultados? Hay una ley que se conoce como la ley de causa y efecto que dice que para yo modificar resultados, yo debo modificar el origen de esos resultados. Si yo transformo en el origen, el resultado se mueve o se transforma por ley de correspondencia. Entonces, ¿cuál es el origen de todos los resultados que nosotros creamos en nuestra vida?
Antes de cualquier resultado hay una acción, ¿verdad? Nosotros nos centramos mucho aquí en qué debo hacer para mejorar mi salud, qué debo hacer para mejorar mis relaciones, qué debo hacer para mejorar mi situación económica. Entonces, muchas veces nos centramos eso en la acción. Entonces, bueno, voy a tener otro trabajo, a trabajar horas extras, voy a ser, no sé, pues más detallista o más comunicativo con mi pareja, voy a dormir un poco más, voy a cambiar mis hábitos de alimentación. Todo eso son acciones. En efecto, si yo modifico las acciones que llevo a cabo en mi vida, mis resultados van a cambiar dentro de un determinado rango. Pero antes de toda acción, hubo, por así decirlo, un pensamiento, una decisión que yo tomé que me llevó a esa acción. Y hoy día, por supuesto, se habla mucho del pensamiento positivo, la psicología positiva. Piensa positivo y transformarás tu vida. Pero no necesariamente porque yo piense que las cosas me van a ir bien, significa que yo lo sienta. Vladimir, uno conoce muchas personas que tienen todos los motivos para ser felices, pero no se sienten de esa manera. Y hoy día desde la cuántica, por ejemplo, a nosotros nos dicen siempre, conviértete en la causa del efecto de lo que quieres ver manifestado en tu vida. No tienes que esperar que todo en tu vida esté perfecto, que ya tengas el trabajo perfecto, que tengas la libertad económica, la pareja perfecta para sentirte feliz. Es al revés. Comienza por sentirte feliz, por sentirte pleno, por vibrar en gratitud y eso es lo que justamente tú vas a traer a tu vida. La gran pregunta es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo yo logro elevar la frecuencia de mis sentimientos? Porque ahorita que te estaba hablando del pensamiento positivo, resulta que antes de cualquier pensamiento hay un sentimiento, hay una corriente, por así decirlo, hay una energía que activa nuestro proceso de pensamiento, porque incluso cuando yo hablo de sentimiento, estoy hablando como de un combustible, de una corriente que detona todos nuestros procesos creativos, para que se den el proceso de pensamiento, las sinapsis neuronales, la interacción hemisférica cerebral, porque recordamos a su vez que nuestro cerebro es un procesador de información, pero no es allí donde se generan las ideas. Tiene que haber una corriente, una energía que active ese proceso de pensamiento y a eso es a lo que yo me refiero con la calidad del sentimiento. Es como un combustible que puede ser en alta o en baja frecuencia, ¿sí? Sentimientos de alta frecuencia, felicidad, gratitud, amor. Sentimientos de baja frecuencia y que no digo malos, ojo, porque desde el punto de vista de la energía no hay cosas buenas ni cosas malas, todo es un potencial y todo se puede transformar. Pero si yo me muevo por la vida en sentimientos de miedo, sentimientos de rabia, sentimientos de angustia, que yo sé que me hacen sentir mal, porque a su vez cuando uno siente esto, se ve afectada nuestra salud, se debilita nuestro sistema inmune. Ya hoy día la psiconeuroinmunología nos explica el impacto que tienen desde el punto de vista físico nuestros pensamientos y nuestras emociones. Ya eso no se trata de creer o no creer, se trata de saber porque la información ya está allí disponible. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo me muevo por la vida en ese tipo de sentimientos, ¿cómo voy a ver la vida? Lo que digo siempre, cuando nosotros estamos en sentimientos de muy baja frecuencia, es como si estuviésemos en el sótano de un edificio. Si tú estás en el sótano de un edificio, Vladimir, ¿cómo ves tu entorno? ¿Ah? ¿Cómo lo ves? Oscuro, ¿verdad? Como Oscuro, no ves, no oscuro, lo ves. sin salida, no lo veo. Pero resulta que entonces yo comienzo a armonizarme y empiezo a elevar un poco la frecuencia de mis sentimientos. Me voy al piso uno del edificio. Y ahí ya tengo una ventanita. Y resulta que por esa ventanita entonces ya veo los rayos del sol que entran por la mañana, escucho el canto de los pajaritos que se posan en el arbolito que está en la esquina y tú dices, pero mira tan bonito. Y otras personas que estaban alrededor tuyo te dicen, pero si eso siempre estuvo allí. Sí, pero yo no lo podía ver. Y es lo que ocurre muchas veces con personas que tú les muestras posibilidades, que tú les dices, pero mira lo hermoso de la vida y no lo pueden ver. ¿Por qué? Por la frecuencia de los sentimientos en los cuales se están moviendo. La frecuencia de los sentimientos en los que yo me muevo determina el observador que soy, el lente desde el cual yo percibo el mundo, lo interpreto, veo mi realidad. Pero si yo elevo mi frecuencia al máximo, Vladimir, y conecto con el amor, que nosotros sabemos el sentimiento de más alta frecuencia, por eso es que nos dicen Dios es amor y nosotros entendemos justamente el amor como un poder creador, el poder cohesionador del universo, desde el que todo ha sido emanado, lo que hace que funcione todo cohesionado molecularmente en torno a un núcleo central,
a lo que hacen referencia científicos como Jean Charon, en su momento el doctor Masaru Emoto, que hablaba del poder cohesionador de los Sí. sentimientos amorosos. O sea, ya la ciencia lo demuestra. Ojo, todas las religiones nos han hablado del amor como vía para alcanzar nuestro proceso de realización. Entonces, las claves siempre han estado allí. Pero hoy día, desde el punto de vista científico, para los más racionales o para los más escépticos, la información aparece allí clarita, para que comprendamos la ciencia universal y la apliquemos a la vida. Entonces, si yo me vuelvo ya en amor y yo entonces vibro en sentimientos de altísima frecuencia, es como si yo me hubiese ido a la terraza de un edificio. Y en la terraza de ese edificio, entonces resulta que tengo una visión 360 y digo, ¡ah! ¡Wow! Mira toda esta cantidad de caminos, posibilidades que había y yo no las podía ver. Entonces, ¿qué es la realidad o qué es el mundo? El mundo o nuestro mundo, nuestra realidad, depende de la visión que yo genero de todo aquello que me rodea. Lo importante no son aquellas cosas que a nosotros nos ocurren. Lo importante es cómo nosotros nos las vivimos, cómo nosotros las interpretamos, qué tipo de decisiones nosotros tomamos que nos llevan a abrir o a cerrar posibilidades. Albert Einstein lo decía, los problemas no pueden ser resueltos desde el mismo nivel de pensamiento en que fueron creados. Para que nosotros podamos transformar resultados en nuestra vida, nos tenemos que elevar por encima de las circunstancias y la ciencia hoy día también cuando nos explica todo lo que tiene que ver con el control de campos moleculares y cómo se logra la soberanía por sobre las leyes que gobiernan este sistema de mundos, nos dice de manera simple que solo se logra control de un campo desde un campo más elevado. Entonces, cuando nosotros en esta vida estamos atravesando por una situación desafiante, que me gusta decirle desafiante y no problemática, porque la palabra problema ya tiene una connotación negativa. Sí. La palabra desafío a mí me lleva a situarme en ese espacio desde el cual yo me pregunto, ¿en qué ser y actor debo convertirme para hacer frente a esta situación y transformar este resultado? Porque una vez más, recuerda que somos seres creadores, que tenemos la capacidad de crear y manifestar resultados que sean cada vez más perfectos y transformar aquellos que no nos gustan tanto. Porque recuérdalo siempre, no vivimos en la realidad, vivimos en un campo de resultados y todo resultado se puede transformar. Eso es fundamental que nosotros lo tengamos presente. Entonces, ¿cómo los transformo? Cuando me elevo por encima de las circunstancias, cuando vibro en sentimientos de más alta frecuencia y cuando redirecciono el poder de mi atención. Porque aquí vuelvo a lo que decía inicialmente. Dos elementos o factores fundamentales han condicionado todo nuestro proceso creativo. El primero es la frecuencia del sentimiento en la cual me estoy moviendo, que es de lo que vengo hablando. Y el otro es el poder de mi atención, porque hay una máxima de toda la metodología que yo imparto que dice que donde está tu atención es lo que entra en tu vida. Y si tienes el sentimiento de aceptación, se hace tuyo. Ya se dice por ahí, donde está tu atención pones tu energía, donde está tu atención es con lo que sintoniza. Entonces, nuestra atención es como una antena interna que nos hace establecer sintonía con determinados eventos. No se trata de que en la vida tengamos buena suerte o mala suerte. Nikola Tesla en su momento ya nos lo decía clarito. ¿Quieres comprender los secretos del universo, que es comprender los secretos de la vida? Piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Entonces, todo ocurre por sintonía de frecuencias. ¿Cómo yo establezco sintonía con determinados eventos? Por la frecuencia del sentimiento en que me estoy moviendo y por aquello en lo que yo enfoco mi pensamiento, en lo que yo enfoco mi atención. Si yo pongo el foco permanentemente en lo que no me gusta, en lo que quiero combatir o en lo que no quiero que pase, estoy estableciendo sintonía con ese evento y es lo que estoy trayendo a mi vida. Si yo entreno mi atención para poner el foco en lo que quiero crear, en lo que quiero manifestar, yo simplemente establezco sintonía con ese futuro potencial, porque es como ir sintonizando una estación de radio. ¿Ah? Cuando yo sintonizo una estación de radio, escucho una música determinada porque estoy en esa frecuencia. Si yo cambio la frecuencia, empiezo a escuchar otro tipo de música. Nosotros a través del intelecto tenemos el poder de decidir en qué pensar. Entonces, si yo entreno mi pensamiento para gobernar justamente mi atención y sintonizarme con aquello que quiero crear, con aquello que quiero manifestar, y aunado a eso elevo la frecuencia de mis sentimientos para sintonizar con futuros potenciales que sean cada vez más perfectos, simplemente voy entrando en ese espacio de infinitas posibilidades donde la magia se comienza a manifestar en mi vida, y ojo, es entrenamiento, porque vibrar en sentimientos de alta frecuencia
es un entrenamiento. Gobernar nuestro pensamiento, nuestra atención, es un entrenamiento. Esto no es algo que depende del azar. No es que, ay, vamos a ver qué me trae la vida o qué me trae el destino. No, yo tengo el poder de crear la vida que quiero. Entonces, haciendo uso de mi libre albedrío, porque eso es lo otro también, Vladimir, nosotros aquí tenemos libre albedrío y yo puedo decidir vibrar en sentimientos de baja frecuencia. Es una decisión, no es que sea malo. Fue mi decisión y fue el camino que decidí transitar. Puedo decidir enfocar mi pensamiento en lo que no quiero, pero ya sé que soy responsable de lo que traiga a mi vida. Entonces, cuando yo un día me despierto y estoy así un poco decaída y todo, y digo, no, yo no me puedo permitir esto. Y no se trata de aislarnos de la realidad, Vladimir, porque hay quienes dicen, bueno, pero es que a veces que quieres vivir como en una burbuja y verlo todo desde un estado de felicidad. Y yo digo, pero es que estar en el estado contrario, ¿para qué me sirve? Porque a su vez, cuando nosotros comprendemos el proceso planetario que está en marcha, todo lo que está ocurriendo ahorita, que es noticia, el incremento de tormentas solares, ahorita, o sea, venimos y bueno, es una noticia tras otra de que la tormenta geomagnética más fuerte que se ha producido en los últimos 20 años, a los 3 días, no, no, vino una más fuerte. ¿De qué estamos hablando? Se está elevando la frecuencia vibratoria del planeta, pero a pasos agigantados. Y nosotros como humanidad o nos resistimos a todo ese proceso, porque a su vez la frecuencia del sentimiento en lo que yo vibro me permite alimentar esta malla electromagnética que todos tejemos como humanidad a partir de la frecuencia de los sentimientos en los que yo estoy, porque somos emisores electromagnéticos a través del corazón. Entonces hoy día el tema de los sentimientos desde los cuales nosotros vibramos es una responsabilidad, no solamente conmigo, porque sé que desde el sentimiento en que yo vibro es lo que voy a traer a mi vida, sino que con el planeta entero. Porque en la medida en que nosotros como colectivo elevemos frecuencia y que esto que muchos llaman la capa psíquica, que dicen que tendría unos 2.300 metros de altura y que se alimenta de las emisiones electromagnéticas que generamos todos los seres humanos e irradiamos a través de nuestro corazón, que es el órgano que emite el campo electromagnético más potente de todos los órganos del cuerpo. Entonces, si yo irradio sentimientos de alta frecuencia, todos como colectivo, estamos ayudando a elevar esa frecuencia vibratoria del planeta, porque no solamente este proceso ascensional que está en marcha por elevación de frecuencia incide en nosotros, sino que nosotros a su vez afectamos el planeta entero. Entonces es un proceso de creación y de transformación de mi realidad y de la realidad de todos, ¿ah? Porque es un proceso colectivo. Y yo no he parado de hablar y no te he dejado hablar, Vladimir, pero interactuamos un poco aquí también. No, pero encantado de escucharte, Maritza. Es todo súper, súper interesante. Y hay algo que me gustaría tal vez remarcar porque me parece que es clave, especialmente en este evento que viene mucha gente en búsqueda de respuestas, pero también explorando. Hay mucha gente que viene a raíz de la curiosidad, que tal vez no han ido con alguna práctica o que no han resonado con nada hasta ahora. Y me parece que lo que mencionaste sobre el proceso y la paciencia que hay que tener es clave porque muchas personas piensan, bueno, si volvemos a la analogía del sótano, si están vibrando en esa frecuencia, están enfocados en el miedo, están enfocados en la ansiedad, en la angustia, etcétera, no saben que hay esas posibilidades, pero tampoco pueden pretender que va a cambiar de un día para otro. Es importante que tengan en cuenta, como bien dices, que es un proceso que toma tiempo, una práctica, hay que desarrollarlo. Y me parece que en enfocarlo desde ese punto de vista, para la gran mayoría de personas que puede venir a este evento es clave porque puede ser que estés actuando a raíz de la desesperación o ya de que quieres un cambio porque sabes que necesitas el cambio, pero también solemos caer en ese, digamos que, en ese lugar común de querer que sea por arte de magia, que sea una solución rápida y pues hay que entender que es un proceso y hay que tener paciencia y se empiezan a notar los cambios o volviendo a la analogía sales del sótano, ves un poquito la luz en el primer piso hasta que ya llegues a la terraza donde se ve la claridad. Me parece que para las personas que van a venir al evento, sí les recomiendo quedarse con algo, probablemente sea eso, porque hay que tener paciencia y hay que hacer el trabajo, hay que practicar, hay que aprender y hay que poco a poco como que ir elevando ese nivel de conciencia que al final no solo beneficia a la unidad, a la persona, sino también a la unidad del todo. Y Correcto. bueno, Maritza, me encanta, creo que se nos ha pasado el tiempo volando, pero me De verdad. encanta
Así, sí, 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 pero seguimos conversando por unos minutitos más porque el tema es súper interesante y a mí me tienes fascinado. Estoy acá embobado, asentando todo el tiempo, pero sí, ¿qué otra cosita nos puedes aportar en todo este despertar y en toda la energía que se está moviendo? Sí, y sumando pues a esto que dices que es fundamental, Vladimir, aquello de ser de la constancia y de la determinación, ¿sí? Porque aquí la gran pregunta es, ¿estás determinado a crear la vida que sueñas? Porque esa es la gran pregunta. Muchas veces estamos en medio de escenarios desafiantes que no creas que yo por impartir toda la metodología que imparto y por hablar de toda esta información no hago frente a escenarios desafiantes, ¿sí? Yo vivo pues en un país, como sabes, yo estoy en Venezuela, que no es secreto para muchos que transitamos escenarios donde probar maestría, yo lo asumo siempre de esa manera, ¿sí? Esto es el escenario para probar maestría, porque cuanto más se te da, más se te exige, pero cuanto más te fortaleces, más lejos puedes ir, ¿sí? Entonces allí simplemente digo, ¿cómo yo me elevo por encima de las circunstancias? Entonces, yo tengo dos opciones cuando estoy metida en un escenario desafiante. Haciendo uso de nuestro libre albedrío, o nos hundimos en el problema o nos aferramos con mayor fuerza a la luz. Entonces, allí es donde viene la determinación y donde es fundamental que no digamos, bueno, yo voy a tratar de vibrar en sentimientos de alta frecuencia, yo voy a tratar de enfocar el pensamiento. No, no trates, hazlo o no lo hagas. Si uno trata, no lo va a hacer nunca. Un niño cuando está aprendiendo a caminar no está tratando de caminar. Se puede caer muchas veces, pero se vuelve a levantar porque dice, yo camino y puedo hacerlo. Aquí igualito. Nosotros a veces uno sube un poquito la frecuencia, de repente caes un poco, un día estás un poco más decaído, otro día de repente manifestaste desarmonía y yo digo, ¿en qué estaba pensando yo en ese momento y en qué sentimiento estaba? Háganse esa pregunta, que es muy simple. Ante cualquier escenario, ¿en qué estaba pensando y qué sentimiento tenía en ese momento? Y te aseguro que cuando has manifestado desarmonía, tenías el foco en lo que no querías que te pasara y estabas en miedo, en rabia o en angustia. Te aseguro que es así. Porque es la ley, sí, cuando nosotros simplemente manifestamos en nuestra existencia escenarios poco armónicos, simplemente los hemos traído a nosotros por sintonía de frecuencia, porque así funciona este enorme y vasto universo del que somos parte. Todos emitimos y recepcionamos ondas electromagnéticas y estamos estableciendo sintonía con distintos futuros potenciales. Entonces, ¿cuál es la tarea? Un pasito a la vez. A mí en ese sentido me encanta lo que es la filosofía Kaizen de mejora continua, ¿sí? No nos pongamos grandes metas, ve valorando el camino, el transitar, el aprendizaje constante. Pequeños comienzos, grandes finales. Cada día no es un día más, es una oportunidad para crear. Entonces, cada día dices, bueno, ¿cuál es el día que decido crear hoy? Entonces, un pasito a la vez. Hoy decido enfocar mi pensamiento. Aquí y ahora decido armonizarme, elevar la frecuencia de mis sentimientos. Yo al cierre pues de la conferencia que estaré compartiendo en la Flow Summit, hay un ejercicio para elevar frecuencia que les comparto con mucho amor. Entonces, practíquenlo, eso lo podemos hacer todos de manera simple y ve generando poco a poco la fuerza viva que haga que tus manifestaciones o que los resultados que traes a tu vida sean simplemente una expresión de la magia, de la luz que habita en ti, porque recuerda, como es adentro es afuera y como ya lo dijo en algún momento un gran maestro, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo? Dependiendo del sentimiento que habita tu corazón, es lo que vas a manifestar en tu vida. Entonces, permitámonos vibrar en amor, permitámonos ser felices, vamos a entrenarnos para eso. El Dalai Lama lo ha dicho en distintos discursos cuando dice justamente que el ser que es feliz no es producto del azar, que un ser feliz es un ser que simplemente ha entrenado su mente, su conciencia, para integrar a su existencia hábitos que sean cada vez más positivos y dejar de lado los negativos. ¿Y de quién depende eso? De cada uno de nosotros. Porque en el camino de avance hacia la automaestría nadie puede hacer la tarea por nosotros, sino que solo nosotros. Así que ser felices y amar, eso es lo que corresponde y es nuestra tarea que nos lleva a avanzar en nuestro verdadero proceso de realización y a cooperar con todo este proceso de ascensión planetaria que está en marcha. Y es Maritza, amar, el amor, importantísimo. Muchísimas gracias, Maritza, por haberte tomado este tiempito para compartir con nosotros. Antes de despedirnos, me gustaría, ya que tienes una experiencia de la edición previa, que desde tu punto de vista le cuentes a quienes nos están viendo qué van a vivir en el Flow Summit durante estos 7 días con más de 90 ponentes. ¿Qué van a vivir durante estos 7 días? Sí. Tienen ante ustedes una tremenda oportunidad
de recibir herramientas y claves poderosas para dar un salto cuántico si así lo deseamos. ¿Mm? Toda esta Flow Summit les invito a que se la vivan desde el corazón y desde el sentimiento, a que no la procesen, a que comprendan aquí. Esa es la invitación. Si esto lo integramos y si esto lo hacemos vida, porque no se trata de únicamente, wow, qué interesante todo esto que me dijeron. No, aquello que resuene en ti, intégralo a tu vida y permítete dar ese salto porque hoy día todos tenemos esa tremenda oportunidad. Expresar nuestra grandeza, expresar nuestra luz, porque es lo que hoy día exige el mundo. Exige grandeza y exige aprender a fluir en medio de todo este proceso. Así que con mucho amor, todos quienes somos parte de este evento, y gracias a ti, Vladimir, y a toda la gran familia Unity, por simplemente ser instrumentos para llevar toda esta información para el despertar a muchos seres en este año, que es un año de grandes cambios y que ese mundo que queremos vivir solamente llegará si nosotros somos capaces de crearlo. Así que es tarea de todos. Muchísimas gracias, Maritza. Como te comenté al comienzo, un verdadero placer volver a conversar contigo. Espero que no pase otro año más antes de volver a estar juntos en un directo, en una llamada. Pero sí, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esta hermosa charla que nos acabas de dar. Y para todos los que estén interesados en aprender más de las enseñanzas que va a compartir Maritza en el día 6 del Flow Summit. Así que los esperamos. Un placer haber compartido con ustedes y esperamos verlos muy pronto. Chao, chao.